Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es un placer saludarles, Pastor José Luis Arqués, enviarle un saludo muy personal y de parte de mi familia a todos los que nos están sintonizando en esta hora, a la Iglesia Nuevo Día, la cual somos pastores aquí en la ciudad de Adrian, en el estado de Michigan. Y hoy específicamente estaremos hablando sobre la Iglesia de los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la Iglesia de los Corintios, y estaremos revisando desde el versículo 1 al versículo número 9. Descubrir grandes verdades para la Iglesia de aquel entonces, en su contexto actual, y para nosotros hoy día. Pero antes queremos orar y pedirle que cierre sus ojos para tener una oración. Padre bueno, en esta hora te damos gracias infinitas porque, Señor, podemos revisar tu palabra y extraer todo aquello que tú nos has dejado como un legado para nosotros tener comunión contigo y comunión los unos con los otros. Háblanos, Dios, y sobre todas las cosas, que estas enseñanzas lleguen a nuestros corazones. Bendice a todos los oyentes y a todos los que nos están sintonizando. En el nombre precioso de Jesucristo, tu iglesia ahora. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 9, pero vamos a ver una característica en primer lugar cuando Pablo se presenta, y es aquí en Primera de los Corintios y en las demás cartas, la amabilidad de Pablo. ¿Cómo es que Pablo se está presentando a la iglesia? Y podemos ver una característica muy peculiar en el apóstol Pablo. ¿Y qué cosa es la amabilidad? Y independientemente de los problemas que Pablo puede estar tratando en cualquier asunto determinado, las iglesias que él describe, vamos a ver que el apóstol Pablo hace una pausa. Primero se presenta con amabilidad, reconoce a los santos de la iglesia, a las personas llamadas, y después que Pablo hace una presentación amable y una presentación correcta y cortés, después trata todos los problemas. Esto es una gran enseñanza para nosotros hoy día, que independientemente del problema que vayamos a tratar, y en cualquier esfera y en cualquier circunstancia, nosotros debemos de presentarnos y no mezclar una cosa con la otra. Presentarnos con amabilidad, la apertura, y hacer una pausa y después tratar los problemas que haya que tratar, pero en un ambiente correcto y en un ambiente santo y en un ambiente que nos identifica como personas cristianas y en el mundo secular como personas profesionales en el tema que vayamos a tratar o la circunstancia que vayamos a defender, o en este caso vayamos a corregir. Entonces, lo que quiero decir esto, que lo primero que tiene que tener una persona es ética, y junto con la ética toda la amabilidad, la cual podemos mostrarle a otras personas. Y así comienza el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios. Dice el versículo 1: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En el versículo número 1, el apóstol Pablo está refiriéndose específicamente que él no se da el título de pastor, él no se da el título de apóstol, sino que Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y cuando Pablo está diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, está diciéndole a la iglesia y a todos los oyentes de la región que Pablo fue escogido específicamente por el Señor Jesucristo para ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado, separado para un propósito determinado. Y Pablo está especificando que él fue escogido por el Señor, como ya la iglesia de los Corintios tenía conocimiento de la convicción del apóstol Pablo, tal y como la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando él se proponía perseguir a los cristianos, y cuando iba hacia Damasco, entonces tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo, donde no solamente cambió su vida, sino donde también recibió el llamado de predicar el Evangelio y llevar la palabra de Dios a las criaturas perdidas, y en este caso con un énfasis en el mundo de los gentiles. Aunque Pablo predicaba a los gentiles y no desaprovechaba las oportunidades donde hubiese una sinagoga para poder hablar de la verdad de Jesucristo, su ministerio fue enfatizado en la vida de los gentiles. Si analizamos la iglesia de los Corintios comparado con los judíos, ellos eran gentiles. Ahora, mis queridos hermanos, cuando Pablo dice llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, es que él estaba plenamente convencido de que Dios lo había escogido con esa misión de ir y ser enviado para predicar las buenas nuevas, donde el resultado sería en los oyentes arrepentimiento y fe, y esto equivale a salvación, y esto equivale a vida eterna, esto equivale a transformación, y esto equivale a comunión con Dios, y esto equivale a la iglesia de Jesucristo. Pero Pablo está mencionando aquí un nombre que se llama y el hermano Sóstenes. Es muy interesante que los cristianos primitivos todos se trataban de hermanos. Al ser todos redimidos por Jesucristo y venir al conocimiento del amor y el gozo del Padre, todos se veían como hermanos y todos se consideraban hermanos en la fe. Ahora, ¿quién era el hermano Sóstenes? Es muy interesante, aunque tenemos muy poca evidencia, que había una sinagoga en la iglesia, es decir, en la ciudad de Corintios, donde había su principal, que se llamaba Sóstenes. Y muy probable Pablo haya entrado con las escrituras, hayan conversado sobre acerca del Mesías que habría de venir, y Sóstenes se convirtió a Jesucristo, y Sóstenes también fue después un testigo de los que predicaban del amor de Jesucristo, convertido por la transformación
que produce Jesucristo en las vidas, donde la persona deja de ser religioso a una persona que viene a tener comunión, relación personal con Jesucristo. Y es muy probable que Pablo, a la hora de redactar la carta, la haya redactado junto con Sóstenes a la iglesia que está en Corintio. Y aquí se muestra una vez más que el evangelio no es de una sola persona. No hay figuras, no hay para nosotros los cristianos, no hay un líder específico. El evangelio es de comunión. El evangelio es de estar unidos, compartir. El liderazgo es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí vemos el apóstol Pablo como sin ningún tipo de orgullo, como sin ningún tipo de que le robara a él la personalidad, el protagonismo. Pablo está mencionando a Sóstenes como alguien que estaba junto con él redactando la carta. No sabemos porque no tenemos la evidencia para decir en un momento determinado que Sóstenes pudo haberle dado ideas, Sóstenes pudo haberlo ayudado, pero lo que sí nosotros estamos claros es que el evangelio es de comunión, el evangelio es de ambas personas. Pero cuando Pablo está tratando y diciendo, Pablo llamado a ser apóstol, Pablo cuando está diciendo llamado a ser apóstol, ahí vemos que Pablo está diciendo que lo más importante en la vida no es decir yo soy y lo capaz que nosotros somos y lo que nosotros hemos hecho. Pablo está diciendo específicamente a la iglesia que fue llamado por Jesucristo. Él no se está tomando la atribución de decir apóstol como algo de jerarquía o de grandeza, más bien de humildad y más bien de servicio. Hoy en día existen serios problemas, hay personas que buscan jerarquía, pero ya no se conforman con ser misioneros, los ven en última instancia. Ven a los pastores como algo más pequeño y no, se considera como lo más amplio, como la corona más grande, que sería en este caso ser apóstol. Y la palabra apóstol significa enviado. Enviado para servir a los demás, no para enseñorearse a los demás. Como Jesucristo mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esto Pablo lo tenía bien presente. Su ministerio no era para reinar en la vida de los demás, enseñorearse de los demás, sino para servir a los demás. Y Pablo cuando dice, fui llamado por el Señor, es porque algunos cuestionaban el llamado del apóstol Pablo. No así los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque estuvieron con el Señor. Y en el caso de que Pablo fue cuestionado, fue porque no caminó, es decir, no estuvo los 3 años ministeriales del Señor Jesucristo en la tierra. Y algunos ponían esto como evidencia. Pero la realidad, cuando estudiamos en el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos que Pablo fue llamado para el ministerio en el cual el Señor le encomendó. Y como lo terminó, así lo finalizó. Y el Señor Jesucristo se glorificó. Y las iglesias entre los gentiles se levantaron, surgieron y son las que le han dado continuidad hasta la iglesia hoy día. Entonces, ¿fue el apóstol Pablo un apóstol? Sí, fue un hombre enviado, usado, respaldado por el Señor y que cumplió su propósito hasta el día que el Señor lo llamó a su presencia. Glorificó el nombre del Señor, lo glorificó. En el versículo 2, Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintio. Ahora, cuando nosotros tratemos a partir del versículo 10 los diferentes problemas que se van a estar tratando hasta el final de la carta, vamos a ver que la iglesia pasó por diferentes dificultades. Y usted que nos está mirando, y si usted es un cristiano principiante o un cristiano que le gusta ser crítico, que no se lo recomiendo, usted va a decir, ¿y eso era una iglesia de Dios? Bueno, mis queridos hermanos, sí era una iglesia de Dios. Y una iglesia que está en el cielo como las demás iglesias que están en el cielo y redimidas. Sí, ¿por qué? Y aclaro. Primero el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Dios que está en Corintios. Si usted comprendiera el contexto de los corintios, como yo les estuve anunciando el estudio bíblico pasado, quiénes eran los corintios, cuál era el estilo de vida, y dentro de una nación donde se practicaba todo tipo de inmoralidad, de perversidad, de pecado y de adoraciones paganas, nacer una iglesia con un espíritu completamente diferente, con una noción y una connotación totalmente diferente al estilo de vida de los corintios. Pablo predicó la palabra y el Señor Jesucristo es un milagro de transformación, de cambio radical a una iglesia que se levanta, florece y ahora se reconoce la ciudad como una luz que nunca antes se vio. Y en este caso, la luz es la iglesia de Jesucristo. Estas personas no tenían arrastre, estas personas no sufrieron traumas, estas personas no llevaban un viejo hombre dentro de sus vidas desde niños cuando nacieron y vieron cuál era el estilo de vida de los corintios. Es muy fácil juzgar y criticar por algunos los errores que cometió la iglesia, es decir, la lucha que tuvo que tener cada creyente con el viejo hombre. Algunos son fuertes, otros son débiles, pero para eso Pablo escribe, para corregir lo deficiente. Lo más interesante es que cuando Pablo corrige lo deficiente, ya no hay necesidad de escribir ninguna otra carta más hablando acerca de estos problemas. ¿Por qué? Porque se eliminaron. ¿Para qué es la iglesia y quiénes son los que van a la iglesia? Mire, si usted cree que la iglesia es para personas que nacen en hogares sin problemas, familias completamente funcionales, personas que vienen de una buena sociedad, no
No, eso no nos enseña la Biblia. Usted está equivocado en cuanto a las enseñanzas de la Biblia, porque Jesucristo vino para salvar, vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y ahí incluye todo lo que dentro de la sociedad está perdido. Y lo primero que está perdido dentro de una sociedad somos tú y yo. Es muy fácil compararse con el alcohólico y con cualquier persona que tenga un estilo de vida que realmente no representa un ejemplo para la sociedad. Es muy fácil decir, somos mejores que estas personas, pero cuando nosotros nos comparamos con Jesucristo, todos estamos en el mismo saco, todos somos pecadores. Además, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecamos, y ese todos en plural nos incluimos a ti y a mí. Puede que no tengamos los pecados de los cuales dentro de la sociedad, los sectores, las personas más malas, las personas desde un punto de vista más rechazada, nosotros practiquemos estos pecados, pero tenemos pecados, sí, todos tenemos pecados. Y ante los ojos de Dios, un pecado grande y un pecado pequeño, todo es pecado. Pero aún así Pablo está diciéndole a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, ¿quiénes son los llamados a ser la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, cuando Pablo en una de sus parábolas invita que los discípulos vayan a buscar para las bodas y para compartir esa gran cena y esa gran fiesta, todos empezaron a poner excusas. Empezaron a decir, hoy me voy a casar. Otro dijo, compré una yunta de bueyes, los tengo que probar, no puedo ir. Y todos empezaron a poner excusas. ¿Y qué dijo el Señor? El hombre que invitaba a la fiesta. Pues salgan y busquen a los cojos, los mancos, los ciegos y a todos los que estén en el camino. Y eso es lo que Jesucristo hizo. Él no vino a buscar personas puras, porque puras no hay ninguno. Santos no hay ninguno. Buenos no hay ninguno. Jesucristo vino para buscar lo que se había perdido. Y los cojos, los ciegos, los mancos y todas esas personas son aquellos que están perdidos y están alejados de Dios. El alcohólico, el hechicero, la prostituta, los homosexuales, los que hacen negocios, los que ilícitamente, los que han asesinado y están en las cárceles. Es que en el corazón de Dios cabe su creación. En el corazón de Dios caben todos los que se han perdido. Porque en el corazón de Dios está la transformación a la imagen de lo que se perdió en el huerto del Edén. Por eso es que Pablo dice que si alguno está en Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El milagro de los Corintios, de una ciudad sumergida en la pudrición, ahora hay una raíz, un vástago que es todo lo contrario. Pablo no escogió una masa, Pablo no escogió para hacer su iglesia a personas diferentes. Pablo no le dijo a ningún grupo étnico en la región de iglesia, venga que ustedes son más puros y de ustedes haré una iglesia de Dios. Pablo dijo lo podrido, lo sucio, lo feo, las prostitutas de la calle, los homosexuales de la calle, los ladrones de la calle, los que están metidos en diferentes problemas dentro de la sociedad. Yo los estoy llamando para que ustedes sean mi iglesia, para que ustedes conozcan al Señor, para que ustedes glorifiquen a Jesucristo. Y esto se llama gracia de Dios. Y esta fue la iglesia de los Corintios, una vida de personas transformadas. Y hoy día la iglesia es igual. Hay que sacarse la mente que de la iglesia es de personas buenas. No, es de personas malas. Porque a los débiles del mundo, a los menospreciados de este mundo, dice la Biblia, que Dios escogió. ¿Para qué? Para que le den gloria a Dios y para avergonzar a todos los que creen que se creen sabios y se creen personas que son los más profesionales, que son los escátedras en cualquier sistema de la cultura. Pablo está haciendo énfasis de que en la iglesia de los Corintios, Dios escogió la misma ciudad, la misma gente, la misma persona, y eso se llama el perdón divino de Dios. Esto se llama que cuando un cristiano, un misionero, cualquier persona va a un lugar para predicar el evangelio, hay esperanza para esa ciudad, hay vida para esa ciudad, porque el evangelio no está respaldado por palabras humanas, está respaldada por el poder del Espíritu de Dios. Y esto fue lo que sucedió en Corintios. Es bueno aclarar esto, porque Pablo no está diciendo a la iglesia que fue de Dios, sino a la iglesia que es de Dios. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Pablo está diciendo, yo les estoy a ustedes llamando, no como los veo yo, como los ve ¿quién? Jesucristo. Al igual que la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de los filipenses, al igual que cualquier otra iglesia, ustedes están llamados a participar de las herencias celestiales en Cristo Jesús. Hay que resolver algunos problemas en todos los sectores. Hay que resolver problemas. Ahora, nosotros vamos a ver en el versículo 3 cómo Pablo, él les está deseando gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseándole cada vez más comunión, relación, bendición de lo alto para la iglesia que está en Corintios. Y cuando se dice gracia, la palabra gracia
mis queridos hermanos, es algo que no merecemos. Por eso es porque es un regalo de gracia, no porque nosotros lo merecemos. Porque si fuera algo que nosotros mereciéramos, entonces sería recompensa por algo que hicimos. La palabra gracia es implantando en la vida del que no lo merece. Y cuando Pablo dice gracia, está diciendo que los regalos de Dios abunden en ustedes, que la bendición de Dios abunde en ustedes, que la perfección de Dios abunde en ustedes, que sus hogares sean bendecidos, sus trabajos sean bendecidos, su economía sea bendecida, las familias sean bendecidas. Y cuando habla de paz, mis queridos hermanos, vamos a ver que cuando estudiemos los frutos del Espíritu, Pablo menciona amor, gozo y el tercero es la paz. Jesucristo nos dijo antes de partir, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿qué le está deseando el apóstol Pablo? Abundantes bendiciones y paz del Señor Jesucristo a la iglesia que está en Corintio. Vamos al versículo número 4 y dice Pablo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Miren, Pablo no creía en las derrotas, Pablo no creía en los fracasos. Pablo creía que cuando Dios comienza una cosa, Dios la termina y Dios se glorifica. Y Pablo creía lo que el texto nos dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo sí conocía el contexto. Pablo había vivido el contexto. Pablo no estaba escribiendo una carta de que alguien le contó acerca de los corintios. Pablo puso la principal piedra angular, vivió el estilo de vida, es decir, estuvo presente observando el estilo de vida de los corintios. ¿Cómo el apóstol Pablo no va a dar gracias a Dios cuando vio el gran milagro, el más grande de todos los milagros, que es la transformación, la convicción de las personas, la entrega de las personas a Jesucristo? Cómo sus vidas cambiaron, cómo sus vidas fueron transformadas, cómo sus vidas de ser las peores personas ahora fueron las personas que están dando ejemplo, el mejor ejemplo dentro de la sociedad. Pablo está reconociendo el milagro del Señor en los corintios y en las personas naturales que fueron transformadas. Por eso Pablo da gracias a Dios por todos los creyentes en Cristo. Doy gracias a mi Dios por vosotros, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. No sé cuántos regalos nosotros hemos recibido en la vida y cuál para usted es el más valioso, pero el regalo de la salvación, mis queridos hermanos, es el mejor de todos los regalos. Es el regalo que sustituye tu vida de pecado, tu vida de maldad, tu vida de infelicidad, tu vida de perdido, a una vida plenamente encontrado en el Señor Jesucristo, en los brazos de tu Salvador. Puedes entregarte a cualquier religión en el mundo, a cualquier creencia, a cualquier filosofía. El resultado de tu vida va a ser vacío. ¿Por qué? Porque una religión no significa que se va a llenar tu corazón. El corazón tuyo lo va a llenar tu Creador. Y puedes tratarlo de llenar de cualquier experiencia en esta vida. Eso no va a funcionar. Lo único que puede llenar tu corazón es tu Salvador, que traerá todos los atributos y cubrirá tus necesidades espirituales. Nadie lo puede hacer, nadie lo puede resolver, nada en esta vida lo puede ocupar, solamente el Salvador, Jesucristo. Ahora, Pablo dice a la iglesia que está en Corintios, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Pablo está diciéndole una gran verdad en el versículo número 5 a la iglesia de los Corintios. Mire, ustedes son llamados como cualquier otra iglesia. Ustedes son llamados como cualquier otra persona. Yo no he hecho distinción entre ustedes y los demás. Son tan amados para mí que la razón por la cual yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz fue porque tú eras la razón. Tú eras la causa. Y entonces, como no hago distinción de personas y se está empezando una iglesia, yo voy a proveer a la iglesia todo lo que ustedes necesitan para ser la iglesia de Jesucristo. Entonces el Señor, en su infinito amor, en su infinita bondad, como no es lo que yo merezco, sino es un regalo de gracia, el Señor le proveyó a la iglesia lo que se necesita para ser una iglesia. Para ser una iglesia no se necesita de que usted sea un sabio, de que usted haya tenido un diplomado y haya venido de la cátedra de cualquier universidad. No se trata, mis queridos hermanos, de conocimiento, se trata del regalo de Dios y cómo Dios provee a través de sus dones. ¿Y en qué significan estos dones? Bueno, una iglesia donde no haya dones espirituales no es una iglesia, es cualquier otra cosa menos una iglesia. Ahora, los creyentes en Cristo fueron dotados por dones para que los dones, que no es más que un regalo inmerecido en la vida de cualquier persona, pueda ejercerlo, y no para que una persona se enorgullezca, sino para que la persona pueda ejercer el servicio de ese conocimiento, de ese regalo, de esa capacidad que recibió en servicio a los demás. Y dice Pablo que fueron llenos de todos los dones espirituales. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, la manifestación gloriosa del Señor en la vida de los creyentes. Y también Pablo dice, y de toda ciencia, y de todo conocimiento. La iglesia de los Corintios, mis queridos hermanos, no era cualquier cosa, era una potencia dentro de la iglesia, es decir, dentro de la nación de los Corintios. Una iglesia que estaba plenamente equipada del poder de Dios para vivir la vida cristiana y disfrutar la comunión con Jesucristo.
Podemos repetir el versículo 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda la palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Así como el conocimiento de Jesucristo ha sido confirmado en todo. Porque en todo lo que recibieron, ¿era para qué? Para conocer más a Jesucristo. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, una iglesia que gozaba, mis queridos hermanos, de todos los dones espirituales. No había una doctrina que decía, este don para este tiempo, este don no era para este tiempo. No, los hombres ponemos las cosas bien difíciles. Nos disfrutaban a plenitud. Tener relación con Jesucristo, los unos con los otros, y la manifestación de Dios a través de los dones. Era una iglesia millonaria, enriquecida en todo. Y dice, después de la coma, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivían entregados a Cristo para esperar, cuando Cristo viniera, estar plenamente llenos de Jesucristo. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra confirmación, mis queridos hermanos, es lo que necesita todo creyente. ¿Qué necesitamos nosotros? Que Dios esté confirmando nuestra fe, aumentándola. El Señor esté poniendo en nosotros seguridad, estabilidad. Todo lo que necesita un creyente para crecer espiritualmente, para tener comunión y para ir creciendo hasta la misma estatura del Señor Jesucristo. Versículo número 8. El cual también os confirmará, que dice, estará fielmente hasta el fin. Allí cumpliendo su función, cumpliendo sus promesas, sosteniendo la vida de cada creyente, sosteniendo la iglesia de Jesucristo. En el versículo número 9 dice algo muy interesante. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a terminar en este versículo que dice grandes cosas. Miren, mis queridos hermanos. Muchos creyentes dicen, Dios es fiel porque me guardó de un peligro, me guardó de un accidente, el Señor me guardó de que robaran mi casa, de ser asaltado. El Señor me guardó de una enfermedad. Sí, Dios es fiel, pero aquí no está hablando de cualquier fidelidad. Esas se quedan por debajo de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque Pablo está diciendo, fiel es Dios por el cual fuimos llamados. El llamamiento del Señor es sostenernos con la fe, el guiarnos, el cuidarnos, el que cada día amanezcamos con el gozo del Señor. Que nosotros no nos apartemos, no nos desviemos, es el cuidado del Señor. Y eso es por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestra propia fuerza, no es porque somos capaces, no es porque somos sobrenaturales. Aquí no hay de sobrenatural ninguno. Todos estamos en la misma línea de combate y todos estamos necesitados. Pero la fidelidad de Dios en mantener nuestra fe, nuestra confianza y nuestra entrega, eso es fidelidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Yo soy fiel, el Señor ha sido fiel y los ha sostenido y les sostendrá, porque no es palabra de hombre, es palabra de Jesucristo. Como dice en el libro de los Proverbios 14:16, 7 veces cae justo, pero el Señor lo levanta. Esa es la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué garantía tiene nuestras vidas? La fidelidad de Dios. Mis queridos hermanos, a partir del estudio bíblico vamos a entrar en razones por las cuales Pablo escribió la carta a los Corintios. Que nos quede bien claro. El Señor nos ama, Jesucristo nos ama, y mis queridos hermanos, podemos pasar por cualquier circunstancia en nuestras vidas. Seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Tenga usted un feliz día, Dios le bendiga grandemente. El pastor José Luis Arqués, que quiere terminar orando por usted. Padre, pedimos tu bendición, tu auxilio, tu socorro, y Señor, pedimos que tú sostengas la vida de cada oyente, y gracias te damos por la iglesia de los Corintios. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor hacia la iglesia de los Corintios, que los transformó, los cambió y corrigió, Señor, todos los errores. Y Padre, te damos muchísimas gracias porque Dios, tú nos sostienes. Bendícenos y cuídanos. En Jesús. Amén.